Ok, un buen día para todos y todas. Vamos a hacer entonces el videotutorial que tiene que ver con el tema de tablas y, por supuesto, un tema que anunciamos en la sesión anterior. Recuerden, por favor, tener su memoria de clase a la mano, que es fundamental para este caso. La memoria de clase contiene, por supuesto, todos los elementos conceptuales de los que hablamos en la sesión anterior. Les pido que la repasen. Aquí están las tablas, la definición, cómo se utiliza, ¿de acuerdo? Las celdas, las filas, las celdas, cómo se construye la tabla. Por favor, repasen esta memoria de clase que va a ser la guía fundamental para ese desarrollo. Lo que voy a hacer acá es un ejercicio completo, de acuerdo con eh, cada uno de los atributos y las etiquetas que se utilizan para crear tablas. Pero es fundamental que ustedes tengan allí también construido este escenario de trabajo a partir de la memoria de clase que ya tienen ustedes en sus correos. Muy bien, entonces el ejercicio que vamos a hacer hoy corresponde a uno que también hicimos en nuestro encuentro de la clase, pero que pues voy a repetirlo para hacerlo paso a paso y resolver por supuesto las dudas que tengan allí. La idea es que vamos a construir una página similar a esta con las tablas, con las diferentes herramientas que vamos a conocer el día de hoy. Entonces, para ello, recuerden siempre tener a la mano ya, primero la carpeta que van a trabajar, en nuestro caso la llamaremos mujeres, ¿de acuerdo? Dentro de la carpeta mujeres estarán las imágenes ya descargadas desde Google. Por favor, recuerden cambiar el nombre de las imágenes cuando las descarguen y recuerden la extensión con la cual han descargado la imagen. Entonces, en este caso, la extensión de esta imagen es JPG, JPG y efectivamente JPG. Las tres son JPG. Recordar, reitero las extensiones cuando vayan a poner el código en la imagen. Muy bien, ya con la carpeta creada y con las imágenes puestas allí, vamos a empezar a construir ese proyecto. Perfecto, entonces tenemos ya en nuestra carpeta, la llamamos Mujeres 2 para que no entre en conflicto con la carpeta Mujeres, que es el proyecto final que ustedes están viendo aquí en este momento. Y ya tenemos las imágenes, reitero, descargadas para ello. Ahora vamos a nuestro blog de notas y vamos a empezar a hacer el diseño de esta página web. Entonces voy a ampliar un poco más el tamaño de la fuente para que tal vez se vea con claridad. Que ahí está bien el 22. Entonces empezamos, como siempre, HTML, la cabecera, el título y vamos a ponerle mujeres famosas. Cerramos el título, cerramos la cabecera. Muy bien. Luego viene el cuerpo de la página, que efectivamente es donde va a empezar a construirse la tabla. Así que la etiqueta para crear tabla se llama table, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar a usar algunos de los atributos para esta etiqueta y de una vez lo vamos a ir aplicando. Recuerden, reitero, repasarlos en su memoria de clase. Border es el atributo de table que le pone un borde a la tabla. El valor que le vamos a poner acá es el valor del grosor que va a tener en ese momento la tabla. Así que en este caso será el valor de 1. Si aumento el valor 2, 3, 4, 5, pues se va a ver mucho más grueso la tabla en ese caso. Si yo quiero que se vea nada, le pongo igual a 0 o quito la línea de código en ese espacio. Pero para nuestro caso lo dejaremos en border igual a 1. Luego vamos a alinear de una vez la tabla, que se vea en el centro, ¿de acuerdo? Este ya es un atributo que ustedes conocen, que ya se vaya a alinear al centro. Y finalmente, que tenga un ancho de más o menos 800 píxeles. Puede ser más, puede ser menos, pero ese es un valor que regularmente se utiliza para la construcción de tablas, así que ese podemos utilizarlo para nuestro caso. Listo. Entonces vamos a generar la construcción de la tabla. Una cosa antes de ello, una cosa antes de crear la tabla, es necesario planearla, así que vamos a hacer ese ejercicio de planeación en un segundo para ello. Muy bien, entonces lo que yo hago inicialmente es planear cómo quiero que se vea la tabla. En este caso haremos una tabla que va a tener, recuerden, las filas son horizontales, las columnas verticales. Va a tener una fila, dos filas, tres filas por una columna, dos columnas. Recuerden, las filas son horizontales y las columnas verticales. Entonces, agregamos estos elementos para recordar dónde van a ir cada uno de los elementos multimedia que vamos a agregar en la tabla. Así que en este caso vamos a poner texto e imagen, texto, texto, imagen. Es decir, irán intercaladas
Efectivamente, como lo vemos en nuestro proyecto final, pues así va a estar texto, imagen, imagen, texto, texto, imagen, completamente intercaladas. Muy bien. Entonces, este es nuestro formato de la tabla y sobre este formato vamos a construir nuestra tabla. Así que tenemos la construcción de la primera fila. Entonces, recuerden que las filas son horizontales, reitero, y las columnas verticales. Esta primera fila contiene dos celdas, la celda número 1 y la celda número 2, y sobre ellas, reitero, haremos el diseño. Entonces, la etiqueta para crear filas es la etiqueta TR, ¿de acuerdo? Y aquí les voy a explicar una etiqueta que no hemos utilizado que se llama comentarios. Esta etiqueta comentarios se utiliza para poner textos dentro de la web que nos sirvan de guía para nosotros luego continuar en el trabajo. Por ejemplo, algo como aquí debo incluir una imagen. Este texto, este código no se ve en pantalla, solamente es una referencia para nosotros de tal manera que cuando ya volvamos a nuestro código recordemos algo que tenemos que recordar. En nuestro caso, vamos a ponerle fila 1. Miren cómo se construye, está el corchete, signo de exclamación final, dos guiones en la mitad, dos signos menos, el texto que va a ser guía, otra vez dos guiones y cierran el corchete. De esta manera se crean los comentarios. Ahora veremos cómo se ven en el código. En el código se ven representados de color verde. Cuando veamos clic derecho y el código de la fuente, vemos color verde acá. Muy bien, entonces tenemos nuestra primera fila y esa fila va a tener dos celdas. Debo decir algo, los contenidos de una tabla van en las celdas, ¿de acuerdo? Van en las celdas, no en la fila. Entonces tenemos un contenido de dos celdas, miren acá, esta será la celda 1, reitero, y esta será la celda 2. Entonces tenemos dos celdas y TD es la etiqueta para crear celdas. Abro TD, cierro TD, abro TD, cierro TD. Como ya no tenemos más filas, o mejor, más celdas a la derecha, se acabó la fila, o sea que ya podemos cerrar TL. ¿De acuerdo? Ya podemos cerrar TL. Muy bien. Vamos para la segunda fila. Nos podemos dar cuenta que la fila 2 y la fila 3 son una copia de la primera, es decir, la misma estructura. Una fila por dos celdas, una fila por dos celdas. Eso quiere decir que podemos copiar y pegar el código para no tener que reescribirlo. Así que tomamos desde la primera fila, solo desde la primera fila, reitero, copiamos con control C, nos paramos abajo, control V, pego la segunda, control V, pego la tercera. Entonces, para no perderme, en la segunda fila pongo fila 2 y en la tercera fila pongo fila 3 en los comentarios, de manera que yo me pueda guiar. Muy bien, ya tengo las tres filas. Fila 1, fila 2, fila 3. Ahora bien, ya no tengo más filas hacia abajo. Como ya no hay más filas hacia abajo, se acabó la tabla, o sea que ya puedo cerrar table. No olviden siempre cerrar el cuerpo, no olviden siempre cerrar HTML. Muy bien. Ahí está todo el código completo de nuestra tabla. Ese es el código completo de la tabla que vamos a construir. Lo siguiente ahora es entonces generar esos textos como guía. Recuerden, textos como guía para ubicarnos dentro de lo que queremos escribir. Así que para ello, pues simplemente lo que hago es escribir dentro de las celdas. Por ejemplo, texto, imagen, texto, imagen, perdón, aquí es imagen, texto, lo contrario, discúlpenme, imagen, porque van intercaladas, texto, y esa sí será texto, imagen, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la primera fila texto, imagen, la segunda fila imagen, texto, y la tercera fila nuevamente texto, imagen. Bien, veamos ahora cómo aparece esto en nuestro navegador. Archivo, guardar como. Nos vamos a nuestra carpeta, en mi caso la llamé mujeres 2, para tener la referencia de ese caso, y lo vamos a llamar mujeres, la página mujeres.html, guardamos los cambios, vamos a la carpeta que acabamos de crear, mujeres 2, abramos la página y eso es lo que tenemos hasta ahora. En pantalla nos debe aparecer esta estructura, ¿de acuerdo? Ahora iremos organizando los textos y iremos generando todo este tipo de conexiones que hay que hacer. Perfecto. Vamos a crear un texto entonces que va a ser el texto que va a aparecer como título. Aquí lo ven, este título que está acá. Vamos a crearlo para el título. Entonces, entre body y table, acá arriba, entre body y table, genero un espacio. Y ahí voy a colocar entonces un texto que se va a llamar en mayúscula mujeres, artistas y famosas. Muy bien. Y a ese texto, por supuesto, le voy a hacer las condiciones que tenemos con font para modificar su tamaño, su color y su fuente. Entonces,
font, la fuente ustedes eligen la que quieran, yo trabajaré con esta que ya lo desarrollé en el proyecto anterior. El tamaño puede ser un tamaño grande por el tipo de letra que estoy usando. Ustedes dependen del tamaño, el tipo de letra, perdón, que estén usando, depende también del tamaño, puede ser entre 30 y 40 el tamaño ideal. Y finalmente el color, vamos a apoyarnos en nuestra página, aquella que conocimos hace un tiempo, alrededor de los colores que tenemos en HTML, colores en HTML, que les la vuelvo a copiar. Recuerden que la primera opción, ¿de acuerdo? Código de colores. Ya saben cómo se saca el código de colores, eso lo aprendimos en sesiones anteriores. Lo que hago es crear un color, voy a usar un color claro, ya que ahora, como ustedes lo vieron en su producto, en el proyecto final, vamos a usar colores oscuros al final. Marco el color, me ubico aquí arriba, copio el código hexadecimal y luego me voy al bloc de notas y lo pego allí. Cierro con comillas y luego cierro con corchete y luego de ello cierro font. ¿De acuerdo? Luego de ello cierro font. Muy bien. Si yo quiero modificar los textos que están adentro, es decir, estos textos que están aquí, si quiero dejarlos con font también, que tengan mismo tipo de fuente, lo que hago es crear otro font antes de la tabla y que tenga simplemente el tipo de fuente que voy a usar. Este font lo dejo abierto para que todos los textos de la tabla tengan esa condición. Y lo cierro al final, después de la tabla y antes del cuerpo. Lo cierro aquí. Así que todo el texto que yo copie aquí adentro va a tener esta condición para que sea modificado a través de esa fuente llamada Arial Narrow en mi caso. Guardemos los cambios, por favor. Archivo guardar. Vámonos a nuestra página y miremos cómo está quedando. Actualicemos. Y miren que ya hay una condición. Miren que ya los textos se ponen en Arial Narrow, o sea, la fuente que elegí. Y ya tenemos un título allí que nos falta un datico, nos falta centrarlo. Así que después de font, podemos ponerle un center para que quede completamente centrado y esta es entonces la línea de código para crear ese texto. Guarda nuevamente. Volvamos a actualizar, eso ya no lo necesitamos, era nuestra maqueta que ya la tenemos creada. Vamos a actualizar y ya tenemos entonces creados estos espacios, listos para empezar a construir nuestro desarrollo de esta página. Muy bien, otra cosa que debemos hacer previamente es descargar los textos que vamos a poner en cada una de las tablas que vamos a encontrar. En nuestro caso, las tablas que elegimos los textos que elegimos dependen de las imágenes que hayamos descargado. En nuestro caso hemos descargado las imágenes de 3 artistas, Frida Kahlo, Isadora Duncan y Piedad Bonet. Frida Kahlo, Isadora Duncan y Piedad Bonet, por supuesto en el ejercicio pueden ustedes descargar las que quieran, no necesariamente estas. La idea es que la tabla quede bien hecha y que el contenido sea el que ustedes quieran en este caso. Muy bien, entonces, esa información la saqué de Wikipedia, así que también pueden hacer lo mismo, tomarla un poco de Wikipedia. En mi caso tomé el primer párrafo de cada una de las artistas para dejar la muestra y ponerlos en un documento plano o si no, pegarlos directamente a Dreamweaver. Pero en nuestro caso lo pasé a un documento plano, en un Word, para luego copiar los textos y pegarlos allí. Muy bien, volvemos a nuestro código que dice efectivamente que tenemos al lado izquierdo un texto, al lado izquierdo un texto, al lado derecho una imagen. Entonces vamos a empezar a hacerlo. Nos vamos a ubicar en esta celda, la celda de la fila 1, o sea, este que está acá, celda de la fila 1, muy bien, y vamos a pegar allí, vamos a quitar esa palabra texto, y vamos a pegar allí el texto que corresponde a Frida Kahlo, en este caso el primer texto que tengo acá, copiar normal, y también pegar, control V, pegar normal dentro de la zona de nuestro código, y va a quedar entonces incorporado de esa manera, ¿de acuerdo? Y así hacemos inicialmente con los 3 textos. Vamos a la fila 2, vamos a la parte que dice texto, quitamos el texto, vamos a pegar la segunda que corresponde a Piedad Bonet, la escritora colombiana, copiamos y pegamos entonces ya el texto que corresponde a ella. Reitero, el texto debe estar previamente construido, en este caso a título de ejercicio pues efectivamente lo estamos tomando ya de unas fuentes externas, pero el texto en sus proyectos debe estar ya previamente construido antes de montarlo allí o ponerlo directamente en la línea de código con todas las condiciones que queramos que tenga. Muy bien, y finalmente vamos a la fila 3, quito la opción de texto y pego la tercera, que en este caso será la de Isadora Duncan, bailarina,
y vamos a ponerlo nuevamente en la parte de nuestro código. Así que nos queda entonces establecido estos tres textos para cada una de las celdas como lo dejamos planeado. Recuerden, siempre es importante planear las tablas antes de montarlas, ¿de acuerdo? Es importante la planeación de la tabla antes de montarla. Guarden los cambios, actualicemos nuestra página y esto es lo que nos debe aparecer en pantalla, el texto puesto allí en cada uno de esos puntos. Mi sugerencia es que en vez de copiar directamente los textos de la página, puedan bajarlos primero a un formato plano y luego sí copiarlos. ¿Por qué? Porque si lo dejamos directamente de la página, a veces copia las características con las que están hechos en la página y eso puede generar de pronto problemas al momento de tratar de modificarlos. Entonces lo mejor es pasarlos a un formato plano, es decir, a un documento en Word y demás, y luego ya copiarlos. Cuando yo copio el texto en el formato web y luego quiero pegarlo en el formato plano de un documento en Word, doy clic derecho y elijo en opciones de pegado la tercera opción, que dice mantener solo texto, ¿de acuerdo? De esa manera logro que no se pegue con las propiedades que vienen de la web. Muy bien. Listo, ya tenemos entonces construidos estos tres escenarios. Ahora vamos a insertar las imágenes. Entonces, eso es volver al código. Aquí están nuestras imágenes, Frida, Isadora y Piedad. Sabemos que son de extensión .jpg, así que vamos a empezar a escribir la línea de código para cada una de ellas. Entonces, nos devolvemos a la fila 1, buscamos la celda que quedó con el texto imagen, quitamos ese texto y ponemos nuestro código de la imagen, img, src. Recuerden que la ruta no cambia, imágenes, empezaré con la de Frida.jpg. Reitero, esta ruta depende de ustedes. Si ustedes han llamado a la carpeta imágenes, se llamará así. El nombre de la imagen se le dan a ustedes y la extensión si deben revisar cuál es, que ya lo hicimos hace un segundo en el paso previo a este punto. Listo, por ahora no es más. Entonces, imágenes.src, Frida.jpg. Lo propio debe hacer en las otras filas, solamente es cambiar el nombre de la imagen. Entonces solamente lo que hago es copiar, me voy a la siguiente fila, fila 2, aquí está la imagen, pego y solamente cambio el nombre, en este caso será Piedad, ya que debe quedar listo. Y en la tercera imagen ocurre lo mismo, borro, pego y me debe quedar entonces la última que es la de Isadora. Listo, guarden los cambios, ya deben estar insertadas las imágenes, guardamos los cambios, vamos a nuestra página, actualicemos y aquí les debe aparecer esta información. ¿De acuerdo? Muy bien, les debe aparecer esta información. A lo mejor las imágenes que eligieron fueron imágenes muy grandes y seguramente van a haber expandido su página web, se va a ver un poco más grande, depende de la imagen que hayan elegido. Así que uno tiene que empezar a reducir las imágenes. Las imágenes se reducen con white y height, lo hemos visto ya en varias ocasiones y pueden verlo y repasarlo dentro de la memoria de clase anterior. Entonces, condición para poder reducir las imágenes. Si el ancho white es igual que el alto, quiere decir que la imagen es cuadrada. Es decir, si la imagen corresponde a una imagen como esta, miren la imagen que tengo de Piedad Bonet, es una imagen cuadrada. Si yo quiero cambiar las condiciones de esta imagen, que sea más pequeña, el ancho y el alto tienen que ser iguales. El ancho y el alto tienen que ser iguales, ¿de acuerdo? Si no, la imagen va a sufrir ese efecto que conocemos como pixelado y que más adelante hablaremos de él con un poco más de detalle. Si la imagen es rectangular cuadrada, o más bien acostada, pongámoslo así, rectangular acostada, ¿de acuerdo? White es mayor que height, o sea, el ancho es más grande que el alto. Si tengo una imagen de 500 por 300, por decir algo, y la quiero bajar de tamaño, 500 white y 300 height, lo que tengo que dejarlas es en esos mismos valores de más grande el ancho que el alto. En este caso, si están 500, la puedo bajar a 400, y esta que estaba en 300 la puedo bajar a 200. Es decir, siempre será mayor el ancho que el alto. Caso contrario, la imagen rectangular está de pie, es decir, el ancho es menor que el alto. El ancho es menor que el alto. ¿Eso qué quiere decir? Que si la imagen, tiene un alto de 350 y un ancho de 200, alto de 350, quiere decir que la imagen tiene esta estructura. Si le quiero modificar el tamaño, height debe ser mayor. Si lo quiero modificar, height puede ser de 200 y white de 100, ¿de acuerdo? Son las tres condiciones, por favor, para que las tengan en cuenta cuando vayan a modificar las opciones de la imagen. Muy bien. Volvemos entonces. En mi caso no las voy a modificar. Digamos que lo que voy a organizar es un poco la forma en que están distribuidas, pero no es necesario hacer ninguna modificación de la imagen. Perfecto. Volvemos al código. Lo que quiero hacer es centrar las imágenes, ¿de acuerdo? Esta quedó, digamos, completamente centrada. Realmente no está centrada, solo que la condición de la imagen abarcó toda la celda, pero voy a ponerla en centrado en caso de que de pronto la celda se haga más grande y tenga que reajustar un poco esos valores. Entonces, vamos a poner acá en las imágenes
la condición para que se puedan centrar. Así que para ello me ubico en cada imagen. Aquí estoy, la imagen, ¿de acuerdo? Y detrás de la imagen aparece la celda, TD, que es la celda en la cual yo voy a hacer la modificación. A esta celda le puedo poner que por favor centre el contenido que tiene. ¿Qué contenido tiene esta imagen? ¿De acuerdo? Solo lo van a hacer en las imágenes. Entonces van a repetir esta acción en las imágenes. Entonces, pueden copiarlo. Se van a la imagen. Esta es la de la segunda fila. Miren, fila 2. Esta es la imagen de la fila. Le digo que se alinee al centro. Voy a la tercera fila. Me ubico en la imagen. Busco el TD, que es la celda, y le digo que se alinee al centro. Todas las imágenes van a aparecer alineadas al centro. Todas las imágenes van a aparecer alineadas al centro. Guardemos los cambios y revisemos que efectivamente, miren cómo la imagen ya queda completamente en el centro. ¿De acuerdo? Ya queda completamente en el centro. Muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer ahora es ajustar los textos, ¿de acuerdo? Para que se vean bien puestos sobre esa tabla. Es decir, vamos a justificarlos, vamos a dejarlos de manera justificada. Entonces, es lo mismo que hicimos con las imágenes, solo que en vez de ponerle center, vamos a ponerle justify, que es el atributo para generar ese efecto de justificado en los textos. Así que, en cada texto, aquí está el primero, de la fila 1, aquí está el primero, td, alinear, de manera justificada. Y esto mismo lo vamos a copiar en el resto de los textos. Copiar, ¿dónde están los textos, no? En cada una de las filas. Miren que en la fila 3 tengo nuevamente esto. Y en la fila 2, acabo de hacerlo acá, fila 2, y lo tengo aquí puesto. Listo, guardemos los cambios. Vamos a nuestra página. Y vemos entonces que ya los textos quedan completamente distribuidos en la celda de manera justificada. Muy bien. ¿Cuál es el truco realmente de las tablas? Observen lo siguiente, voy a quitarle, bueno, primero voy a explicar otra cosa antes de ello. Hay dos atributos que están también, por supuesto, en la guía de clase y son dos atributos que afectan directamente a las tablas, digamos, y que no se usan solo para las tablas, no se usan para otras etiquetas como hemos hecho otras en otros momentos. Una se llama cell spacing, no sé cómo la voy a escribir, está, reitero, en la guía de clase, cell spacing, y lo que hace este atributo es separar las celdas. Observen cómo las celdas están pegadas. ¿Sí lo pueden ver? Las celdas se encuentran completamente pegadas. Un poquito más grande para que lo puedan ver. Las celdas se quedan completamente pegadas acá. Entonces, con ese atributo, yo logro que las celdas tengan un espacio. Voy a poner un poco más pequeño. El valor es numérico, o sea, los píxeles que yo quiero que se separe. Entonces, el spacing de 10 píxeles, voy a guardar los cambios. Miren cómo se escribe. Actualizo y observen cómo ya hay una separación entre las celdas de esos 10 píxeles que yo les puse. ¿De acuerdo? Muy bien. Y el otro atributo se llama cell padding. Ese atributo lo que hace es separar el contenido de la celda misma. Me explico. Observen cómo los textos, miren los textos, están pegados a la celda. ¿Ven? Están pegados a la celda. Pueden verlo a estos lados. Están pegados a la celda. Con ese atributo logro que los textos se puedan separar un poco. Entonces, con cell padding logro que se separen 10 píxeles, guardo los cambios y observen lo que va a pasar. Miren cómo ya los textos se han separado del efecto de la celda y genera un efecto, por supuesto, estético mucho más agradable de lo que hemos visto hasta ahora. Muy bien. Entonces observen el efecto realmente de las tablas. Si me voy al table y le quito el borde, le pongo 0, archivo guardar, miren cómo desaparecen los bordes de la tabla y quedan completamente sin bordes, es decir, un contenido suelto, pero realmente las tablas funcionan como si fuesen un esqueleto, una maqueta, donde se pone toda la información. El usuario va a ver esto, no va a saber cómo se construyó, mientras que nosotros sabemos que efectivamente he puesto esto debajo de una tabla para que se vea mucho mejor. Muy bien, continuamos entonces con nuestro trabajo. Ahora bien, ya tenemos la estética, digamos, mejorada de cada uno de esos elementos. Miren cómo ha mejorado bastante. Ahora lo que vamos a hacer es adornarla mucho más. Así que las tablas tienen unas opciones utilizadas para agregarle colores tanto a las filas como a las celdas, como a la tabla completa e inclusive a los bordes de la tabla. Yo haré algunas, dejaré otras para que ustedes también las puedan ensayar. Reitero, todo eso se encuentra en la memoria de clase para que lo vayan revisando. Entonces, vamos a empezar a ponerle un color de fondo a la tabla. Entonces nos ubicamos en Table, ¿de acuerdo?
Y al final, después de el padding y 10, le voy a decir que le ponga un color de fondo y vamos nuevamente a nuestra nueva página. Nos va a dar una mano gigante en esta construcción. Vamos a ponerle un color de fondo a la página, seguir usando colores claros porque vamos a usar ahora un fondo oscuro para diseñarla. Copio el código, elijo cualquiera, me voy al bloc de notas y listo. Le he puesto como color de fondo a la tabla este color. Ustedes eligen cuál quieren ponerle. Guardamos los cambios, vamos a nuestra página y vean cómo ya entonces la tabla tiene el color que yo quiero ponerle allí. Seguido vamos a hacer el ejemplo de cómo sería ponerle color a la fila, ¿de acuerdo? Entonces me paro en la fila, así que dice fila 1, recuerden, vamos a hacerlo solo en la fila 1, TR, y hago lo mismo. Estos atributos se aplican tanto para las filas como para las celdas como para la tabla. Entonces, de nuevo TR, VG Color, voy a elegir otro color que sea contraste con ese que acabamos de poner. Bueno, un color claro, puede ser este. Copio el color, voy al código, pego el color, aquí se encuentra, guardo los cambios y miren cómo solo la fila 1 se va a modificar. Miren, la fila 1 queda modificada ya entonces con un color que mejorará la estética de cada una de ellas. Y así como se puede hacer en la fila, se puede hacer en las celdas. Vamos a hacerlo entonces para la celda de Piedad Bonet, la imagen, y para la celda del texto que tiene ella allí. Por supuesto, yo puedo modificar también el texto, cambiar el color y demás, como lo hemos hecho en otras sesiones anteriores y que ustedes han entregado muy bien en los talleres pasados. Perfecto. Entonces, vamos a las celdas donde aparece, vamos a la fila 2, ¿de acuerdo? Y en el TD le decimos que también queremos que cambie el color, igual comillas, ¿de acuerdo? Y vuelvo a nuestra página, vamos a buscar otro color diferente que nos dé una guía en eso. Puede ser este tal vez. Copiamos el color, lo pegamos en nuestra celda y copio ese mismo color. Va a cambiar de color más bien. Si copio el mismo color es como si le hicieran la fila, no tiene sentido. Y en la siguiente celda voy a agregar otro color diferente. Entonces voy a buscar otro color. Sea de referencia, puede ser este por acá. Copiar. Pegar. Tengo dos colores, un color para la primera celda de la fila 2, un color para la segunda celda de la fila 2. Guardo los cambios. Y miren cómo efectivamente tengo ya dos colores así. Y pues, la última pues la pueden ustedes modificar como quieran, si la fila, el color o demás. Y puedo, reitero, ponerle un color al borde, pero también se la dejo a ustedes para que la repasen en casa y puedan trabajarlo con detalle. Muy bien. Y por último, para terminar de organizar la estética de esta página, pongámosle un color de fondo a la página, BG Color. Entonces nos vamos a Body, arriba, en Body, ¿de acuerdo? En Body. BG Color, igual, y lo hacemos nuevamente. Tomamos un color nuevo. Este va a ser un color oscuro porque todo ha sido claro, ¿de acuerdo? Para que sea contraste con lo que hemos hecho hasta el momento. Puede ser este tal vez. Copio, pego, archivo, guardar y actualizo. Y esta es entonces ya el resultado final, muy similar al que teníamos en este caso. Ahora bien, puedo quitarle el borde a la imagen, al verde de la tabla, perdón. Voy a la tabla, le quito el borde, aquí estoy. Tabla, le quito el borde. Archivo, guardar. Actualizo los cambios y miren que aquí se ve sin borde. Yo decido cómo se ve mejor con o sin borde, ¿de acuerdo? Y reitero, puedo jugar con los colores del borde. Y así logro mejorar muchísimo la estética en ese escenario. Las tablas nos van a servir bastante para la construcción de nuestra estructura del proyecto que vamos a realizar. La construcción del menú, los contenidos, cómo van a ir distribuidos. Las tablas van a ser importantísimas de aquí en adelante. Por eso es fundamental que ustedes tengan esto completamente claro, que lo repasen las veces que sea necesario, que hagan este ejercicio varias veces hasta que quede ya definido este escenario de tablas, ¿de acuerdo? Un gusto acompañarnos en este video tutorial, espero que sea de mucha utilidad. Cualquier cosa quedo súper atento al correo electrónico y también al chat de Gmail como les expliqué en estos días. Entonces nos encontramos el próximo jueves para una nueva sesión de clase. Que estén muy bien.